Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy domingo 11 de marzo en nuestro culto de celebración. Nosotros nos deleitamos alabando, adorando, glorificando a nuestro bendito Dios. Pero también nos deleitamos estando en comunión con nuestro Señor y aprendiendo, conociéndolo más a Él a través de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza del libro de Mateo, en el cual pues vamos a tratar hoy sobre un milagro de Jesús. Y este milagro es de mucha importancia. Para ello, pues vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñame en esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra va a ser expuesta. En tu palabra, Señor, pues se detallan muchos milagros que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y estos milagros que Jesús hizo se distinguen pues por tres aspectos. Estos milagros eran portentos porque eran extraordinarios. Eran potencias porque fueron sobrenaturales. Y también son señales porque orientan las acciones hacia la demostración de algo, concretamente hacia la mesianidad de Cristo. Pero también hay milagros que ilustran una enseñanza. Por eso abre nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, y te pedimos que nos invites a descubrir la tremenda enseñanza sobre este milagro que está registrado en el Evangelio de Mateo. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos darnos cuenta de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, que nos invite a reflexionar, que nos invite a aplicar a nuestra vida las verdades que están expuestas en tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dijimos, vamos a hablar sobre un milagro que aparece en los tres evangelios sinópticos, lo cual nos hace ver la importancia de este milagro. Cada vez que en la Biblia se menciona tres veces algo es porque es muy importante y debemos reflexionar y analizar, escudriñar la enseñanza o lo que Jesús nos está hablando en las Escrituras. Que nuestro Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de su palabra. Vamos a ver en esta mañana la sanidad de un individuo desdichado, un leproso. Y eso está en Mateo, en el capítulo 8, los versos del 1 al 4. Y las Escrituras nos dicen, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. 4 versículos que nos detallan este milagro de Jesús, pero de profundo significado. Vamos a ubicarnos en el contexto en el que fue realizado este milagro. Vemos que Jesús había expuesto ese maravilloso sermón, esa maravillosa enseñanza en el Sermón del Monte. El impacto
impacto que hicieron las palabras de Jesús en los oyentes del Sermón del Monte fue de tal dimensión que muchos le siguieron cuando bajó del monte. Posiblemente quienes estuvieron con Jesús en el monte y se le unieron otros cuando él descendió. Es fácil pues entenderlo así cuando analizamos la expresión mucha gente. Quiere decir que había una gran multitud que seguía a Jesús. Un leproso se le acerca y se postra ante Jesús y le manifiesta: si quieres, me puedes limpiar. Es interesante notar que la curación de los leprosos pertenece a la lista de los grandes signos mesiánicos que Jesús mencionó como respuesta a la pregunta que Juan el Bautista le hizo saber a través de sus discípulos. Vamos a leerlo, que está en Mateo, en el capítulo 11, los versos 3 al 5. Las escrituras nos dicen la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Y le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces vemos aquí pues que la curación de los leprosos estaba en la lista de los grandes signos mesiánicos que Jesús mencionó. Este milagro pues sirvió para Mateo para presentar a Jesús no solo como el rey esperado, sino también como el poderoso en obras y palabras. La curación del leproso, conforme dijimos, es mencionado en tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Quien da más detalles es el evangelista Marcos. Pero si está en los tres evangelios es porque este milagro es muy importante y necesitamos conocer y entender profundamente lo que Jesús nos quiere enseñar. Mateo empieza describiendo el acontecimiento, diciendo, en otras palabras, no parafraseando, dicen: miren, presten atención, un leproso acercándose se postraba ante Jesús. Mateo no estaba interesado en precisar el momento en que ocurrió el encuentro con el leproso, sino que quería resaltar el hecho en sí mismo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el leproso para poder entender la profundidad de este milagro. La lepra, mi querido hermano, tiene un significado espiritual a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. El significado espiritual de la lepra es el pecado. Vamos a leer el Salmo 38, los versos 3, los versos 5, el verso 7 y el verso 18. Salmo 38. Vamos, entonces el verso 3 nos dice: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. En el verso 5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. En el verso 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Y el verso 18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Isaías, en el capítulo 1, los versos 5 y 6, también menciona algo al respecto. Y dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
versículos que nos hablan sobre la lepra. Nos hablan la comparación de la lepra con el pecado. No hay mejor enfermedad para describir el pecado que la lepra. Por otra parte, también es interesante saber que se piensa que la lepra tuvo su origen en Egipto. Y Egipto en la Biblia pues simboliza el sistema del mundo. La lepra en el mundo antiguo se consideraba casi incurable y altamente contagiosa. En el mundo antiguo, la lepra pues era la peor enfermedad posible, similar al cáncer o al SIDA o al coronavirus que hoy causa tanto temor en el corazón de una persona. Existían varios tipos de de lepras que eran comunes y que se consideraban erróneamente como castigo de Dios. Vamos a ver y vamos a entender mejor la lepra. Entonces vamos a hablar sobre los tipos, los síntomas y la progresión de la lepra. Un tipo de lepra empieza con pequeños nódulos que se desarrollan en úlceras y supuración fétida. Las cejas se caen, la mirada se vuelve vidriosa, las cuerdas bucales se vuelven úlceras en carne viva, la voz se vuelve ronca y la respiración resuella. Las manos y los pies desarrollan llagas abiertas hasta que todo el cuerpo está cubierto. La duración de este tipo de lepra es de aproximadamente en promedio 9 años, que terminan en una decadencia mental, en coma y finalmente el leproso muere. Otro tipo de lepra comenzaría con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Las terminaciones nerviosas y los músculos pues se deterioran. Los tendones se contraen hasta que las manos son como garras. Se desarrollan úlceras abiertas en las manos y pies y causan entumecimiento. Los dedos de las manos y de los pies finalmente se caen e incluso luego pueden caer incluso las manos y los pies. La duración de este tipo de lepra es de 20 años en las que una persona muere poco a poco. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento social del leproso. Todo esto necesitamos entender, comprender para, para ver el significado de este milagro. Vamos a hablar sobre el tratamiento social del leproso. El leproso era objeto de hostilidad y de horror, teniendo que anunciar su presencia mediante señales bien perceptibles. Él incluso tenía que ponerse un manto negro y tenía que caminar y anunciar y decir inmundo, 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 para que todos se den cuenta, porque la ley establecía la condición de inmundo para el leproso. No podía entrar el leproso pues en las ciudades, vivía en despoblados. Muchas veces su único refugio era compartir con otros leprosos algunas de las cuevas en los montes. Las familias solían alimentarlas dejando pues en lugares acordados lo que necesitaban para su sustento. Morían y eran abandonados en el lugar o eran enterrados por sus mismos compañeros de enfermedad. Ahora bien, dicho todo esto, para poder comprender mejor vamos a hacer un paralelo entre el pecado y la lepra. La lepra, mi querido hermano, empieza pequeña y crece. El pecado empieza pequeño, usualmente con un pensamiento.
y luego crece en acciones, conforme lo dice pues Santiago en el capítulo 1, en los versos 14 y 15. Por otro lado, también el verdadero signo de la lepra es rojo, carne viva y no la piel blanca que a menudo pensamos en relación con esta enfermedad. Entonces, esto nos hace ver que el verdadero signo del pecado es la naturaleza de la carne, que surge a la superficie a menudo en la forma ardiente de ira. La lepra va más profunda que la superficie de la piel. El pecado va más profundo que las acciones externas del hombre. El pecado viene del corazón, conforme lo dice Jeremías en el capítulo 17, el verso 9. La lepra, mi querido hermano, se come la carne. El pecado se come el alma del hombre. La lepra hace a una persona inmunda para la inclusión en la sociedad. El pecado hace al hombre inaceptable a Dios y no lo pueden incluir en el reino del cielo. La lepra incapacita al hombre a realizar funciones útiles en la vida diaria. El pecado incapacita al hombre al servicio útil a Dios. El hombre intenta esconder los inicios de la lepra. Igualmente también el hombre trata de esconder sus pecados. Eventualmente, la lepra no se puede esconder y todos lo observarán fácilmente. Eventualmente, pues el pecado del hombre lo alcanzará y será obvio para todos. La lepra causa que el tejido bueno sea insensible por el dolor y resultan heridas autoinfligidas. El pecado quema el alma del hombre y causa que se formen cicatrices de manera que el hombre queda eventualmente sin sentimientos de culpa. El resultado es el pecado desenfrenado en la vida de una persona, un corazón endurecido y una conciencia muerta, conforme lo podemos leer en Efesios 4:19 y en Primera de Timoteo 4:2. La lepra es una muerte en vida. Una persona con pecado no perdonado está espiritualmente muerta. La lepra tiene olor a carne muerta. El pecado tiene olor desagradable para Dios. La lepra es contagiosa. El pecado no resuelto es contagioso. Eso muchas veces hemos escuchado a los padres que les dicen a los hijos: hey, sepárate de este muchacho porque tiene acciones que te van a corromper, que te van a desviar. Y muchos de los hijos a veces dicen: no, mamá, no. Y resultan pues haciendo justamente lo que los amigos practicaban. En los días de la Biblia, mi querido hermano, el hombre no tenía la penicilina para combatir la enfermedad. El hombre no tiene respuesta para tratar con el pecado fuera de Jesucristo. La lepra eventualmente resulta en una muerte horrible. El incrédulo eventualmente sufre la muerte segunda por la eternidad. Se pensaba que la lepra era hereditaria. Y el pecado, mi querido hermano, es hereditario. Todos somos pecadores, somos hijos de Adán.
los patrones del pecado se transmiten de los padres a los hijos en muchas situaciones. La lepra separaba al leproso de la adoración a Dios. Él no podía entrar al templo, no podía entrar al tabernáculo. Igualmente, el pecado separa al hombre de Dios. Ahora sí, pues habiendo considerado todas estas cosas que hemos mencionado, vamos a hablar sobre el leproso. ¿Qué pasó con este hombre leproso? Las escrituras nos dicen que este leproso se acerca a Jesús. Ahora entendamos dentro del concepto judío, entendamos que cualquier judío evitaría acercarse a un leproso. Él era inmundo y cualquier contacto con él traería inmundicia legal sobre la persona que pudiera interactuar, que pudiera tocar a este leproso. Ninguno quería verse pues en compañía de gentes que eran considerados como castigados por Dios. El leproso conocía el poder de Jesús y viene a su encuentro con su miseria. La forma de postrarse ante él expresa también un reconocimiento a la condición mesiánica de Jesús, de la misma manera en que muchos líderes religiosos lo reconocían como enviado por Dios por los milagros que hacía. Si no, recordemos esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, que se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Este leproso se postra ante Jesús. La traducción correcta del griego sería se posternaba, o sea, literalmente se echaba al suelo. Con toda seguridad, el leproso se arrodillaba, se inclinaba delante del Señor para implorarle. Era una posición que solo se adoptaba delante de Dios. Nadie en Israel hacía esa tal cosa delante de un hombre. Nadie, absolutamente nadie, se postraba pues en adoración a un hombre. ¿Por qué? Porque esa era la forma de adorar a Dios. Lo que el leproso reconocía sobre la persona de Jesucristo era una cosa que aún no estaba revelada. Era su deidad. Aún no estaba revelada hacia todos. Pero algo en el interior del leproso le hacía ver esto. Y por eso él se postra en adoración a Jesús. Y no solo eso, sino que también el leproso llama a Jesús Señor. No sabemos exactamente el conocimiento que tenía el leproso de Jesús, pero le da un tratamiento superior al que le hubiese dado a cualquier hombre. El término Señor era una forma habitual de referirse a Dios. La confesión de que Él tiene poder para curarlo confirma que le reconoce pues un poder sobrenatural y como tal sobrehumano. Recordemos que Pablo, en el momento de su conversión, cuando tiene un encuentro con Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Señor era un título para referirse a Dios. Él sabía, Pablo, que estaba pues conversando con una deidad. Igualmente, el leproso le da el título del Señor. No sabemos cuál era el conocimiento que tenía de Jesús,
pero sí le estaba dando un trato superior a cualquier ser humano. Ahora bien, el leproso dijimos que se postra ante Jesús, lo llama Señor, pero también el leproso reconoce la capacidad de Jesús para hacer algo que nadie podía hacer. La lepra era una enfermedad incurable y él le dice, si quieres, puedes limpiarme. Reconocía que Jesús podía hacer algo que nadie podía hacer. Pero también hay una enseñanza profunda, porque este leproso, sabiendo que Jesús puede hacer algo que nadie podía hacer, pero él se somete a la voluntad del Señor. La oración que el leproso hizo la podemos simplificar de la siguiente manera. Sé que puedes, ahora espero que quieras. Eso, parafraseando, sería la oración del leproso. Vemos entonces aquí a un hombre en sumisión a la soberanía de Dios. Expresó su deseo, expresó delante de Jesús su necesidad y se sometió completamente a su voluntad. Muchas cosas se pueden comentar acerca del conocimiento y el reconocimiento que el leproso manifestaba. Pero de acuerdo a la narración bíblica, la única evidencia firme es su fe en el poder sanador de Jesús. Sanar al leproso era una señal mesiánica, pero mucho más fuerte que la sanidad de cualquier enfermedad era además la restauración del inmundo. Y eso es lo que también hizo Jesús. Vamos a hablar entonces cómo el leproso fue sanado. Es sorprendente que el leproso se acerque a Jesús, ¿verdad? Porque él sabía de su condición de inmundo, pero aún es más sorprendente cuando Jesús toca al leproso. La ley prohibía tocar a un leproso, ya que quien lo tocaba o tocase al leproso quedaba inmundo. Entonces tenía que cumplir todas las ceremonias correspondientes para la limpieza legal de su contaminación. Ahora, tenemos que entender también lo siguiente. El poder sanador salía de Jesús y era transmitida a la persona necesitada. No era preciso que el Señor tocase a cada enfermo para que recibiera sanidad. En este caso, Jesús lo toca selectivamente para enseñar algo. Ese tocamiento tuvo un propósito, es decir, él quería enseñar algo muy profundo. Al tocar al leproso delante de mucha gente, puso de manifiesto pues su incontaminable condición. ¿Por qué? Porque Él es el eternamente santo. Y como eternamente santo, es incontaminable con el pecado. Jesús está por encima de cualquier circunstancia que pudiera afectar al hombre. Pone de manifiesto su condición única, personal e irrepetible, que vincula su naturaleza humana con la persona divina del Hijo de Dios. Es una unión hipostática. Y vemos aquí, pues, al 100% hombre y 100% Dios. Identificándose con el dolor de las personas como hombre y al mismo tiempo con el amor de un Dios que ama a su creación. El toque
sanador de Jesús expresa su misericordia. El toque estuvo acompañado de una palabra de autoridad que va unido al poder. Dice, quiero, sé limpio. Una palabra sencilla y contundente, una palabra de autoridad y de poder como respuesta a una petición del necesitado. La restauración del leproso fue plena, total e inmediata. No importaba el estado de la enfermedad que se encontraba el leproso, su sanidad simplemente fue absoluta. La enfermedad desapareció al instante, las lesiones fueron restauradas, desapareció cualquier rastro de lesiones que hubiera podido tener el cuerpo. Era un hombre restaurado, era un hombre sano. Y esa restauración y esa sanidad le habría proporcionado una nueva etapa en su vida, una experiencia de renovación tal como nunca hubiera soñado antes. Cristo le abriría para él no solo la puerta de la salud, sino también la plena restauración social. Entonces, hablemos sobre el verdadero milagro del leproso. Cuando leemos, sorprende pues la restricción que Jesús impone al leproso sanado de su enfermedad. Jesús le dice que no debería decir a nadie y acudir inmediatamente al sacerdote a presentarse a él. Es decir, le estaba dando instrucciones para que obedezca su palabra. La ley establecía que el leproso, antes de entrar de nuevo en la sociedad, debería ser examinado por un sacerdote, quien declararía terminada la contaminación legal. Cualquier demora era desobediencia a lo establecido. Y Jesús vino a cumplir la ley. Entonces da prioridad a la ley y a la palabra de Dios y deja que la transmisión o deja que las buenas noticias sean transmitidas más tarde. Los leprosos deberían cumplir los requisitos establecidos en la ley para situaciones semejantes. Y los vamos a mencionar muy rápidamente para que podamos entender el verdadero milagro. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos establecidos en la ley para los leprosos? Cuando eran sanados, cuando eran limpiados. Ellos tenían que acudir al sacerdote. Y esto significaba, en los tiempos de Jesús, que tenían que ir a Jerusalén y presentarse en el templo con el sacerdote de turno. El sacerdote lo debería examinar atentamente y declararlo limpio de la lepra, si no había ninguna señal de enfermedad en su cuerpo. Todo esto está en el libro de Levítico, en el capítulo 14. Luego procedía el ritual de la purificación mediante el esparcimiento de la sangre de una avecilla 7 veces sobre el leproso curado. El que se purificaba se rasuraba absolutamente, lavaba su ropa y permanecía 7 días fuera de su residencia. Al 8º día debería presentar una ofrenda consistente en 2 corderos, una cordera de 1 año y 3 décimas de flor de harina para la ofrenda amasada. Parte de la sangre del sacrificio del cordero, como ofrenda por el pecado,
se aplicaba en el lóbulo derecho del leproso limpio. Se le aplicaba la sangre, ¿no? sobre el lóbulo derecho, también sobre el pulgar derecho de la mano y también sobre el pulgar del pie derecho del pie. El sacerdote empaparía sus manos con una medida de aceite y también aplicaría en las mismas partes del cuerpo donde se aplicó la sangre, es decir, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pie, en el pulgar del pie derecho. Luego ofrecería el sacerdote el sacrificio por el pecado. Y finalmente, el leproso limpio podía entrar de nuevo en la sociedad y hacer su vida normal. ¿Para qué he detallado todo esto? Y es que todo lo que he mencionado, en todo lo que he mencionado, hay una extraordinaria ilustración de lo que el pecado hace y de lo que Dios hace en favor del pecador corrompido por el pecado. En primer lugar, podemos destacar que el leproso no hacía nada, no hacía ninguna cosa. Todo lo que debería hacer, el que lo hacía era el sacerdote. El sacerdote salía de su ambiente para atender al leproso que había que había dejado de serlo. Y esto es un simbolismo del Señor descendiendo del cielo y viniendo fuera de su ambiente para buscar al perdido en su miseria. Porque Jesús vino por los perdidos. Vino donde se encontraba el pecador. No quedó a mitad de camino esperando el regreso del perdido, sino que anduvo toda la distancia que lo separaba para llegar junto a él. No hubiera habido posibilidad de limpiar al perdido de su lepra espiritual, que es el pecado, si nuestro Señor Jesús se hubiera quedado en el seno del Padre. El derramamiento de sangre completaba pues la salida del sacerdote al encuentro del leproso. Todo el ceremonial siguiente discurría pues en la aplicación de la sangre de los sacrificios, comenzando por el de la vecilla. Aquí entonces podemos ver el sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado. Para la extinción de la impureza que distanciaba al creyente de Dios, Cristo tuvo que dar su sangre ofreciéndose a sí mismo. El pecado, mi querido hermano, es algo terrible delante de Dios. El pecado más pequeño ha costado la vida de su Hijo. Para que un pecado, por insignificante que parezca, pueda ser perdonado, tuvo que el Señor ofrecerse a sí mismo. El leproso era declarado limpio desde el momento en que el sacerdote aplicaba la sangre sobre él. Y esto nos hace ver que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para limpiarnos pues de toda inmundicia y permitir nuestra entrada a la casa y a la familia de Dios. La sangre aplicada en la oreja, en la mano y en el pie era una ilustración de la redención plena del creyente en Cristo. Ningún pecado queda pendiente de expiación. Por tanto, ya no hay condenación para quien está en Cristo Jesús.
Entonces hemos visto la aplicación de la sangre. Entonces queda pendiente de explicar la aplicación del aceite sobre las mismas partes del cuerpo y de la cabeza. Y esto nos ilustra la consagración. El creyente que es limpio por la sangre de Cristo y consagrado a Dios por la acción del Espíritu Santo, es que es sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Comprados pues a precios de la sangre de Jesucristo, somos consagrados por Dios a su servicio para ser por siempre sus hijos, adoptados en el Hijo y pasar a disfrutar de la sociedad celestial de los redimidos. Y empezaremos ahora en la vida física y luego en la eterna realidad de una iglesia gloriosa en los cielos. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir sobre este poderoso milagro? Llegar a Cristo, mi querido hermano, no es encaramarse en un espectáculo popular de sentimentalismo religioso. No, es enfrentar y confesar el pecado individual y llevarlo al Señor para que lo limpie. La verdadera conversión se lleva a cabo cuando, al igual que el leproso, personas desesperadas llegan a Cristo, confesando humildemente su necesidad y buscando con reverencia la restauración que Cristo ofrece. La persona arrepentida de veras, al igual que el leproso, acude sin orgullo, sin voluntad, sin derechos, sin pretensiones de dignidad. Se ve como un pecador repulsivo que no tiene absolutamente ningún reclamo de salvación aparte de la gracia abundante de Dios. Acude creyendo que Dios puede salvarlo y lo salvará cuando ponga su confianza en Jesucristo, en su obra en la cruz. Es importante señalar que una vez que toda persona que acude a Cristo lo reconoce como su Salvador, lo reconoce de que Él murió por sus pecados y que por su sangre hemos sido redimidos. Es importante anotar que después de que esta persona ha sido salvo del pecado, la primera exigencia de Jesús, al igual que el leproso limpiado, es que a partir de ese momento obedezca la palabra del Señor. Solo un estilo de vida santa puede ofrecer testimonio apropiado de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra salvación. Es mejor no decir nada, mi querido hermano, de nuestra relación con Jesucristo, a no ser que nuestra vida refleje algo de su santidad y de su voluntad. Cuando un cristiano vive de manera obediente, entonces, tanto sus acciones como sus palabras testificarán de la bondad y del poder de Cristo. Reflexionemos sobre esto, mi querido hermano. Esa es la enseñanza que hay detrás de este poderoso milagro. La lepra es símbolo del pecado. Todos están igual, aquellos que tomaron esa actitud igual que la del leproso, en la que se acercaron humildemente, sin nada de qué reclamar, dejando a un lado su orgullo, su voluntad propia, esperando simplemente la gracia que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Pues somos perdonados, sanados y restaurados. Para poder
vivir una nueva vida, una vida que pueda glorificar su nombre. Como siempre decimos, nosotros, una vez que somos salvos, nosotros obedecemos las Escrituras, no para ser santos, sino para demostrar lo que Él ya hizo con nosotros. La obediencia a su palabra, pues será el testimonio de lo que Cristo hizo y también será el testimonio del poder de Cristo en la vida nuestra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes y nos enseñas. Muchas veces, Señor, leemos los milagros y nos quedamos maravillados de tu poder. Pero cada milagro es una señal. Y muchas veces los milagros vienen después de una enseñanza que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Señor, por hacernos entender esto. Gracias por Jesús. Gracias por su obra en la cruz. Gracias que por su sangre, bendita y preciosa, hemos sido rescatados, perdonados y restaurados. Permítenos, Señor, vivir una vida en obediencia para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre las enseñanzas de esta mañana y pongámoslos por obra. Que realmente sigan teniendo una bendecida semana. Y no se olviden, somos bendecidos para bendecir. Que Dios bendiga.